Le damos bienvenida a otro programa de Ecopolítica. Aquí con nosotros tenemos el licenciado José Suriel, catedrático en Estadística y Demografía. Señor, estoy nervioso porque tenemos a un invitado de primera categoría. Un aplauso Alta para José gama. Suriel. Muchas gracias, jóvenes. Gracias por invitarme al programa de Ecopolítica y para mí un placer estar acá. No, claro que sí. Nosotros, muchachos, ¿cómo se sienten de tener, yo diré, un grande liga con nosotros en el día de hoy? Vamos a aprender mucho. No, ya aprendimos porque nos dieron una pela afuera. Y bueno, Suriel, para empezar ya de manera organizada la entrevista, ¿cuál ha sido los proyectos de campaña más significativos que usted ha participado? Imagino de campaña electoral, ¿no? Sí. Bueno, ese mismo año, la firma que dirijo, entre enero y abril, nosotros llegamos a levantar mucho más de 100.000 entrevistas a nivel nacional, a nivel de muchas provincias, dependiendo lo que el cliente quiera también. Yo pienso que en nuestro país se ha venido cualquierizando el tema de la investigación. En ocasiones se ha entrado un número fijo a la cabeza de las personas, el 1.200. Tú le preguntas a una persona por qué 1.200 entrevistas y prácticamente nadie sabe. Depende de las estimaciones que tú quieras. Si lo quieres por región, si lo quieres por provincia, si lo quieres por municipio, si quieres desagregación por sexo, si quieres desagregación por grupos de edades, por niveles socioeconómicos. Entonces, la medida en la cual tú le pides más a un investigador, ¿qué ocurre con el tamaño de la muestra? Tiene que aumentar para poder tener estimaciones puntuales en diferentes indicadores. Licenciado José Suriel, ¿cuál es su opinión acerca del método de Home? ¿Si es bueno o malo? La vida nada es completamente bueno ni completamente malo. El método de Holmes es un sistema de método de promedio mayor que divide el número de votos de un partido para asignar el número de escaños mediante el número de representación que tenga una demarcación geográfica. En la medida en la cual un partido saca mayor número de votos, mayor probabilidad tienen los candidatos de salir. Pensemos en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Mi circunscripción. Seis plazas. El PRM sacó 4. El PLD sacó 1 y la Fuerza del Pueblo 1. Entonces, el método es un método para partidos, no para personas. Resulta que algunos lo han criticado porque sacaron 11.000 y 14.000 votos y no salieron. Pero hay otros que sacaron 1.000 y 4.000 votos y salieron. Y fueron beneficiados en el pasado. Exactamente. Entonces, algunos que lo están criticando hoy son diputados, ¿verdad? ¿Qué lo favoreció? Entonces, como es un método de partidos y son 6 plazas, ¿cuántos jugadores usted tiene que llevar? 6. Y si solamente hay uno bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con los otros 5? Entonces no me suman. Porque si un partido saca 100 votos, usted lo divide entre 1, son 100. Entre 2, 50. Entre 3, 33.3. Entre 4, 25. Entre 5, 20 y entre 6, 16.7. En la medida en la cual aumenta el número de vacantes, ¿qué ocurre con el promedio? Disminuye. Y esto hace que los partidos pequeños, en algún punto, su mayor número sea mejor que el cuarto o quinto de los partidos grandes. Si quitan el método, entonces los partidos grandes, ¿qué manejan? Los recursos económicos. Van a mandar a hacer encuestas y van a saber dónde están los votos de todos sus candidatos. ¿Y qué ustedes creen que va a pasar a las elecciones? Van a mandar a votar por esas personas. A veces, como dice una canción, la cura puede ser peor que la enfermedad. Peor que la enfermedad. Nunca lo había visto de esa manera. Es interesante. Distinguido, yo quisiera saber qué deben de tomar en cuenta un profesional del tema para desarrollar una estrategia de campaña hacia un partido o un candidato en específico. Mira, muy buena pregunta. Yo dirigí la campaña de un síndico, que no voy a decir el nombre por ética profesional, No, dice después. del PRM. Y cuando lo tomé, estaba prácticamente en un empate técnico, 37-35 contra su contrincante. Resulta que esa persona mandaba levantar en un municipio 2.000 y 3.000 entrevistas. Entonces ya tú tienes estimaciones, no solamente por circunscripción, sino también por barrio. ¿Cómo tú le vas y le hablas ahora a la población de los problemas que tienen por cada sector? Los problemas que tiene Piantini no son los mismos problemas que tiene la Sulsa. No, Entonces, cuando claro tú que te no. centras a crear un marketing estratégico, después de la encuesta viene la parte estratégica, entonces tú empiezas a ver qué quiere la persona para que voten por ti y qué tú debes hacer. Porque no solamente decirle lo que tú vas a hacer, es hacerlo. Y eso te da una ventaja enorme. Al final, esa persona saca un 62%. Wow. Porque trabajó con métricas. Entonces, eso te lleva a pensar
que las encuestas de verdad no son para publicarlas. Porque aún esa persona, cuando veía que estaba aumentando, nunca la publicó. Porque si la publica, ¿qué pasa con su enemigo? Le está dando las armas. Claro. Exacto. Le da la herramienta para... Entonces no es lo no piensa igual los hombres y las mujeres, no piensan igual los jóvenes y la persona. Pero que eso piensa aplica igual. en ese ámbito de ese candidato, porque No, ya... y a nivel nacional también hay Sí. por ejemplo, yo el año pasado, en el 2023, alguien me mandó a hacer un estudio de encuesta porque quería ser candidato a diputado y el estudio dio que no le ganaban ni siquiera a los miembros Como de su diputado. partido, Como como diputado. diputado. Entonces, ¿cuál fue la recomendación? Regidor. Que esperara. Ah, ok. Porque si sigue Abusador. consumiendo recursos, Claro. Sí, se va a desgastar. claro que sí. Entonces, a veces la vida también, la vida política, te dice que hay que aguantar un poco. Por ejemplo, recientemente hemos visto a una persona que ayer le dieron un cargo, que han hablado muy bien de él. No voy a decir el nombre por acá. ¿Y cuál ha sido la moraleja de la población? Que él aguantó. Que es un político acabado, pero aguantó. Entonces, la política es de aguantar. Aguantar. Ok. Y si no, fíjense, perdón, Luis Abinader fue presidente en el año 2020, ¿verdad? Claro. Desde el año 2012. Tirando esa Estaban batalla. compitiendo. A la gente se le olvida que anteriormente a eso, Luis estaba compitiendo para ser senador del PRD en aquel momento. Sí, Compitiendo sí. con un economista famoso, Jaime Arisis Judel, y compitiendo Con el partido de su compitiendo papá. con Milagros. Claro, Exactamente. claro. A la gente se le olvida eso. Los proyectos no se construyen de la noche a la Ha mañana. tenido un transcurso. Eso tarda exactamente de Sí. 12, 16 hasta 20 años. Sí, no. totalmente. Entonces, ¿qué tan efectivo, qué tan importantes son los medios de comunicación, las redes sociales para el éxito de un candidato en una campaña electiva? De un punto de vista estratégico Exacto. y o sea, los números que presenta dentro de ellos. Para allá voy. En la vida profesional, cuando tú no te adaptas al mercado, te mueres. Pero- Señores, ¿qué ustedes ven que hacen la mayoría de los ministerios ahora? Publicidad. ¿Por qué? Ya no solamente trabajar, usted tiene que darle publicidad. Publicidad, a lo que claro. hace. En el año 2012, recuerdo que en el gobierno de Danilo Medina se construyó un modelo de departamento, la Barquita, si mal no recuerdo. Sí, sí, sí. Sí, ¿Ustedes han escuchado eso? Sí, sí, sí. ¿Se le dio la publicidad necesaria en aquel momento? No. No. ¿Qué ocurre ahora cuando se hace una carretera? Es marketing por un Marketing, tubo. propaganda. Ya el mercadeo no es solamente político, ahora es estratégico a todos los Estratégico. niveles. O sea, las redes sociales llegaron para Y quedarse, la para mayoría, hacer un plus. la mayoría Pero- de las alcaldías están dando mucho marketing. Están vendiendo Así es. malos puestos. ¿Influyen en la victoria de un candidato? O sea, ya en términos de elecciones. O sea, ¿qué tanto influye? O sea, ¿qué tan importante sería para un candidato que se abstenga a no adaptarse a los nuevos tiempos? Porque hay candidatos un poco análogos. Podemos ver candidatos jóvenes que están subiendo ahora, que en un gran porcentaje de todo lo que invirtieron fue a través de las redes sociales. Incluso uno lo veía poco en las calles, pero había un público que no se le podía llegar, quizás por el sector donde viven, podemos decir sectores de la capital. Especialmente la capital Sí, y la que 1. hay sectores que tú sabes que no se puede llegar, Ujú. personas que viven quizás en una torre, pero a través de una publicidad. En las redes, Las Las redes. redes medios, sociales son hay un importantes. Pero si tú no vas al terreno ni vas a la calle, No tienen No, ningún claro, tipo de valor. las personas cuando quieren ocupar un puesto en el Congreso, tienen que ir al terreno, tienen que ir a los sectores, tienen que andar en los barrios. La política es como el currículo soporta todo, pero cuando tú te toca trabajar no es igual. Entonces, las redes sociales pueden impactar un poquito, pero hay segmentos de la población que no le impacta la red social, le impacta una propuesta que tú le hagas. ¿Cómo tú convences a una persona de Bellavista o Piantini? No lo vas a convencer con un mensaje de red social, tú tienes que llevar una propuesta. Una propuesta de lo que tú vas a hacer Porque- tangiblemente para ellos Exactamente. en su sector. Porque estas no son personas que te van a ir a votar porque tú le ofrezcas algo de dinero. Tú tienes que ofrecerle temas de educación. porque le estreche la mano, la vaya a abrazar. Imagínate, hay personas, señores, que tú vas a su casa y te sientas con ellos y te hablan del índice de precio al consumidor. Te hablan que cómo tú le garantizas que la parte económica no va a aumentar, que la inflación no va a... Entonces ya tú tienes que crear políticas públicas para ese tipo de personas. ¿Y qué papel juegan esas famosas encuestas dentro de todo, por así decirlo, todo ese meneo? O sea, ¿qué papel juegan ellas? Por ejemplo, la Caro, un ejemplo que pongo, Exacto. que realmente no solamente ante la población, sino la competencia entre partidos. Pero quiero añadirle a esa pregunta que
o sea, aparte del papel que juegan los sondeos y las encuestas, que vimos que la última campaña incluso fue como una especie de guerra de encuestas. Sí, Eso fue una guerra de encuestas fue total. una De hecho, ahí guerra. tienen el nombre para otro programa, Guerra de las Encuestas. La guerra de las encuestas. Pero Tú te vas a asimismo, host entonces. asimismo la recién aprobada ley electoral permite la metodología, bueno, ya también la ley de partidos permitía la metodología de encuestas a lo interno de los partidos para elegir a sus candidatos. Y fue muy criticado en ese sentido. De un lado es buena la encuesta, pero de otro es malo. Fíjate, yo que estaba dentro de ese grupo de firmas que estaba haciendo entrevistas para elegir los partidos, ustedes nunca me escucharon que yo me metía en problemas, ¿verdad? No. Porque a todas las personas, lo primero que tú tienes que decirle es cómo tú levantas el dato. Claro. Cuando tú le entregas un estudio de investigación a una persona, ¿saben lo que hacen las personas? La gran mayoría se van al dato, pero no analizan la ficha técnica. Lo primero es decirle cuál es la población objeto de estudio, cómo tú seleccionaste la vivienda, dónde fuiste a seleccionarlo, qué método aleatorio tú utilizaste para saber que todos los candidatos tenían la misma probabilidad de ser seleccionados. Y eso te empieza a garantizar de que las personas deben de creer en lo que tú le estás diciendo. Yo pienso que son creíbles, que son importantes, pero no todo el mundo está dispuesto a perder, y eso es un problema. Entonces, ¿qué tienen que hacer los partidos cuando utilizan este tipo de método? Contratar por lo menos 3 firmas. Y luego que las firmas le traigan los datos, recolectando el dato en un momento muy parecido, ¿cómo debería ser el dato? Muy similar, Muy ¿verdad? similar. Entonces, aquella firma o aquella que se me salgan de ese promedio, tú tienes que sentarte con ellas, a ver qué tipo de metodología utilizaron. No es lo mismo levantar entrevistas en un parque, levantar entrevistas en las viviendas, levantar entrevistas en una empresa. Te va a dar estimadores diferentes. Claro. Entonces, hay que ver la metodología. ¿Y cuál es el mensaje? Que primero tienen que leer la ficha técnica para saber la importancia o no de los datos. Con relación a tu pregunta sobre el papel que juegan las encuestas, señores, hay personas que no les gusta votar por el que va a perder. ¿Y por quién van a votar? Porque dicen las Por el que entrevistas dicen las entrevistas, las o encuestas que va a ganar. que van a ganar. ganar. Entonces las encuestas en algún momento pueden marginar la opción de voto, especialmente de aquellos que dicen que están indecisos o que dicen que no van a votar por ningún partido. Influyen más incluso que los mismos debates. Sí, Claro que sí. sí, fíjate, Aquí. sí, en la República Dominicana es así que de hecho hay que felicitar ahora A los candidatos a la presidentes. presidencia. Sí, que fueron hicieron en todo el mundo. Marcaron un precedente. Yo pienso Claro, que a claro que partir sí. de ahora Eso- debería ser siempre así. Esa era una pregunta, pero ya. Tenía, pero- Y si nos vamos más hacia atrás, en los Estados Unidos, a final de la década de los 50, inicio del 60, John F. Kennedy ganó las elecciones el día que fue el debate. Ya que fue el debate. Ahora hay más trabajo que hacer. Eso se llama un porque palo. El candidato que se acerque tiene que buscar una preparación también enfocada en un debate. O sea, tendría que buscar, por ejemplo, con usted como estadista y todo eso, con preparar candidatos, ya se hace un poquito más extenso el trabajo, pero pienso que es mayor. Es la mejoría porque así garantizamos políticos que no solamente son, vamos a decirlo, de estos políticos que no quiero calentarme, Ya ¿verdad? lo saben. Voy a ser muy cuidadoso con mi palabra. Candidatos que en momentos en su tiempo donde eran quizá el artículo más caliente, que la población lo aceptaba. Pero hoy en día la población no acepta candidatos que no estén preparados, que no tengan propuestas. En su mayoría, ¿verdad? No solamente estoy hablando de la capital, sino en su mayoría, que le traigan un beneficio directo a el ciudadano, porque el ciudadano ya está cansado A su entorno. de promesa y promesa y promesa, por lo general. Y usted como estadista me puede decir si estoy diciendo lo correcto o lo incorrecto. Va bien, va bien. Voy bien entonces. La preparación, considero yo, de cada candidato que vaya a tirarse a un cargo público debe de ser no solamente centrado en ir a las calles, saludar a esas personas, saber las problemáticas, sino también estar listo para no atacar, sino contrarrestar Responder. y responder otros políticos que tienen, Contraste de tienen el mismo objetivo que ellos. So, yo diría que al final del día, el político que no se prepare hoy en día para no solamente el debate, sino también para entender la información que quizá Consulting le dé, que es su firma, ¿verdad? Consulting. Uriel Rodríguez Consulting. Bueno, ya saben, señores. ¿Serio? Payola gratis. Payola gratis. El debate será una tradición. Claro. Debe de ser una Debe de tradición. ser. Debió ser una tradición, Porque ahí se considero brinda yo. la propuesta y se ve la preparación. Pero debe de ser regulado a futuro.
Debe Sí, ser. Sí. sí, Yo definitivamente. estoy de acuerdo con usted, porque si lo dejan al libre albedrío, en algún momento Va a alguien caer. que esté ganado va a decir que no. Y quiero llegar allá. Cuando el presidente aceptó el debate, que no voy a decir el porcentaje que tenía acá, pero ustedes pueden tener por seguro que era porque ya él entendía que era inalcanzable. Cuando tú tienes un porcentaje que te puede causar un tema, y es lo que hemos visto en la historia de la República Dominicana, ¿qué ocurre con los candidatos? No van. No lo van a hacer. Me parece interesante lo que dices. Fíjate que la abstención fue ahora la más alta en la historia de la República Dominicana. Ujú. Wow. Y eso te dice a ti que la población empezó a dejar de creer en el sistema político de la República Dominicana, en el sistema partidario. Algunos teóricos han dicho que si hubiese votado un porcentaje mayor, iba a haber una segunda vuelta. Mentira. Cuando tú realizas un estudio de investigación, ¿qué porcentaje de la población tomas? Ni siquiera el 1%. Ni siquiera un... Y las estimaciones son muy buenas. Cuando una encuesta pasa de 2.000 o 3.000 entrevistas, ¿cómo son las estimaciones? Muy buenas. Y tú no tomas ni siquiera un 1%. ¿Cuál es el mensaje? Que según la ley de los grandes números en estadística, desde que eso pasa del 5%, cuando la Junta Central publique el 20% de los candidatos, ¿ustedes ven que cambia? No cambia. Para nada. Se mantiene. Eso es constante. palo dado. Eso, a menos que esté muy reñida la cosa. Ya difícilmente Comienza cambia. adelante. Oye, ¿quién está adelante? Entonces, Se quedó a La única vez que yo he visto que ha cambiado creo que fue el 2020, el 19, perdón. Que yo dije, esa parte mejor no tocarla. no. Fíjate, No, y que los otra parte- los candidatos celebran ya con un segundo boletín publicado. Y otra parte de la política es que empezó a cambiar. Ya tú no debes hablar mal de tu contrincante. Una de las grandezas de Omar Fernández fue esa. sí, Él hablaba de su propuesta, pero no hablaba mal de su, De su contrincante. contrincante. A diferencia de su contrincante, que desgraciadamente seguía de esa Utilizó vieja escuela. ese discurso. por eso le dieron una P. En la política como en la Eso de la vida vieja política. y en la profesión, bien. cuando La tú no te política ha ido adaptas al cambiando mercado, En el desapareces. debate, hablando de eso, en el debate presidencial, el presidente también fue muy, trató de una manera aceptable. Sí, No, sí, todos, sí, sí. todos. Para mí el respeto Sí, primero. no, No, es oye, que, se en vio ocasiones, que... lo intentaron como... Y él, Hasta el candidato del PLD se mostró moderado. Es que él cuando... fue más fuerte en cierto En En cierto, cierto, más fuerte, en pero- cierto punto fue más Para mí, fuerte. Fue un poco más maduro que en la el error ahí campaña. fue Abel Martínez. Sí, Porque le fue muy tenía bien. una percepción de él y demostró otra. Exacto. Así es. Angel, ¿verdad? Que Así mismo es como se Sí, dice. De sí, hecho, alguien que le fue muy bien en el debate también fue a Soraima Cuello. sí. Ah, sí, 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 Mostró sí, ser sí. una, Sí, una excelente. técnica acabada. Una técnica acabada. Independientemente, también la vicepresidenta, Raquel Peña, Sí, ha sí. mostrado ser una persona muy capaz y siempre está dispuesta al trabajo. Y eso es muy bueno. En el tema Sí, de sí, Ingrid, sí. de Ingrid, la esposa de Renato, no una mujer tanto del medio, se la podía entender. Sí, sí. No, claro, los debates, Los debates- independientemente, Un poquito fueron más buenos. tímida en Pero ese fueron muy sentido. buenos. Así es, estoy de acuerdo. No, Y Marino Collante en el debate de los senadores de Santiago. Esa parte Wow. no voy a opinar. el punto débil. es bueno que suceda. No, es bueno porque realmente Se trata, eso es Eso que te te permite saca. descubrir a tu candidato. lamentablemente. Pero fíjense esto, no todo el mundo está preparado como ustedes para venir a hablar aquí por televisión, para venir a hablar en un programa, para venir a hablar por cámara. Hay políticos que son más de la calle, Sí, que le gusta irse a beber un café, hablar con los moradores, pero cuando tú le pones una cámara, se vuelven no nada. son- Convencen No, más como en el tema de ir a la calle, hacer cafecito, que en el tema de la televisión. no, convencen más en el sentido de trabajar en terreno que una cámara, Exacto. no les gusta. No, realmente yo considero que no solamente hay que... la política va cambiando y yo considero que estas elecciones especialmente fueron muy importantes en base a seguir una generación nueva de políticos que realmente va a cambiar no solamente el país, sino la manera que hacemos política. Pero, Suriel, como dicen, que el tiempo en televisión y especialmente en YouTube es corto y vamos a ya terminar la entrevista. Pero yo quiero un último mensaje tanto de usted y bueno, como estrategia y como estadística. Como estadista, perdón. catedrático. Sí, voy a eso. Entonces, como último mensaje, quisiera que usted nos diera un consejo a cómo nosotros vemos la estadística de manera general y cómo deberíamos tomarla en el momento de elegir o un candidato o cualquier aspirar a uno mismo. o aspirar a uno mismo. Sobre la estadística, resulta que la población de la República Dominicana, la mayoría le tiene miedo a la matemática. Pero el salario de ustedes es numérico y no le tiene miedo. Todos los días utilizamos estadística. Cuando Esa estaba buena. Cuando a ustedes les gusta a alguien, investiga si tiene novio.
investigan si está soltera. Sí, Con sí. sus hijos investigan si está enfermo, investigan de a qué son alérgicos y sin darse cuenta utilizan la estadística a diario. Cuando vayan a ser candidatos, recordar siempre que el que va al Estado va a hacerse más pobre en términos económicos y va a servir al país. Usted va a servir a la nación, pero no puede pensar de que usted se va a hacer rico. Claro. Porque por eso hoy día hay varias personas que tienen ciertos problemas. Entonces, lo mejor de la vida es salir y que nadie te señale. Salir con la frente en alto, ir a hacer un trabajo y obtener méritos por eso. Será mejor, la mejor. Eso es un mensaje verdadero. Excelente. Damos por terminada esta entrevista y muchísimas gracias, José Soriel. Esto es Ecopolítica. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Recuerda suscribirte, activar la campanita, dale like y compartir.